Y lo que hacen ellos buscan, hay muy pocos cupos, creo que hay 10 cupos y 1000 o 2000 aspirantes. Y ellos buscan los mejores periodistas. Así que pueden ser chicos de 19, que casi nunca pasa, pero también puede ser gente de 32 años. Están pagados ya y la idea es que ellos están publicando permanentemente en los medios. Y lo interesante es, bueno, ganan más o menos 700, 1000 euros por mes. Y ahí están en un proceso permanente de evaluación, autoevaluación y producción. La idea es que todo lo que hacen está publicado ya, pero acompañado por un profesor, un maestro, para decirlo así. Eso es un poquito lo que están haciendo. Ok, entonces aquí ahora tendríamos una segunda conclusión que me parece bien interesante, es la formación en periodismo cubre a una élite de sujetos, que pueden ser recién egresados o no, que pueden ser inclusive hasta doctores, pues nos hablaba que tenía un alumno que era doctor, ¿no? Y que decidió ser periodista. Entonces, de entre 1000 aspirantes, escogen 10. ¿Y eso cuánto dura? La formación dura 18 meses. Eso es más o menos el tiempo general para ese tipo de capacitaciones. 18 meses. Se interna en la sala de redacción, en donde tiene unos periodistas formadores, por llamarlos de alguna manera. Sí. Pero ya, para quedarse con ese ejemplo, entonces entran y tienen, en ese caso, la Springer-Schule, que es un caso un poquito especial, tienen 9 meses de taller permanente. Eso significa, la formación mía fue bastante parecida, ahí escribes 3 meses noticias. Y la primera semana cuando entras escribes una noticia para distintas audiencias, 10, 12 horas al día, siempre la misma. Siempre la misma. La idea básica es otra vez la idea con el médico, ¿no? Queremos un médico que ha hecho 1000 cirugías, ¿no es cierto?, antes de que nos opere nosotros. Y eso también es la idea de ese tipo de capacitación. Así que hay que hacer las cosas frecuentemente y desde cierto tiempo, después de cierto tiempo, publicar esas cosas. Hay una afirmación del anfitrión de la noche que de alguna manera resuelve un poco los interrogantes para ellos, no sé si para nosotros, que nos estamos formulando aquí. ¿El periodismo nace o se hace? Y la afirmación de él fue contundente. Para nosotros el periodismo se nace. El periodista nace. Nosotros no contratamos gente aquí para formarlas en el marco de aquellos que tengan afinidades con la profesión, aquellos que tengan un feeling con la profesión, esos son los que formamos, del resto no. De hecho, casi que hay una prohibición taxativa para que ingresen a ese curso de formación para los comunicadores. Los comunicadores no ingresan allá. De hecho, pueden admitir otras profesiones, a los comunicadores no. Eso también en el voluntariado, para perder algunas palabras por el voluntariado, porque el voluntariado se podría traducirlo como voluntariado, pero no es voluntariado porque ya está pagado. Entonces ahí los medios directamente, los medios de derecho público grandes, los periódicos grandes, buscan gente que a medio o largo plazo pueden trabajar con ellos. Así que ellos definen las necesidades. Para dar un ejemplo, la Deutsche Welle, para decir algo, busca un periodista de medio ambiente en 2 o 3 años. Entonces buscan a alguien que tiene ese perfil, puede ser un doctor en medicina, un biólogo, cualquier persona. Entonces intentan buscar a alguien que tiene ese perfil, que tiene una calidad periodística ya muy, muy alta y le capacitan. ¿No es cierto? De nuevo el medio es el que define la necesidad. El medio define la necesidad. Pero entonces ya estaríamos en el segundo día de la gira, ya estaríamos en Leipzig, que es una ciudad muy importante en la historia de Alemania. Allí de hecho surge, si no estoy mal, el gran movimiento de Martín Lutero. De hecho estuvimos en la iglesia donde se reunían. ¿Cuál era la licencia que tenía esta ciudad frente al régimen, la libertad que tenían para hacer este tipo de manifestaciones? ¿Por qué se les permitía hacer las manifestaciones y a otras ciudades no? En Leipzig. Sí. Bueno, Leipzig siempre ha sido la ciudad de los libros, ¿no? Frankfurt y Leipzig. Okay. Entonces ahí como ciudad de Martin Luther siempre era una ciudad más liberal, por decirlo así. Okay. Estuvimos en la iglesia donde Lutero se reunía y hacía sus pregones. Entonces llegamos a la universidad y nos encontramos con la carrera de periodismo.
en donde evidentemente, digamos que se reivindica la formación dual, en tanto que una parte de la formación es en la universidad, pero otra tiene que ser necesariamente en los medios de comunicación. Cuando Ramón dice pagado, quiere decir que el medio de comunicación le paga al periodista en formación por el tiempo en que va a durar justamente en el proceso formativo dentro del periódico. ¿Así es? Así que, para dar otro ejemplo, aquí los medios muchas veces no están interesados en comunicadores, para decirlo abiertamente. Así que, por ejemplo, cuando yo empecé y mi primer maestro me preguntó en la redacción qué has estudiado, entonces yo le dije historia y filosofía, entonces él dijo, bien, entonces estás bienvenido. Así que comunicadores no lo quieren, porque la idea básica es que la gente viene con una formación en un tema, ¿no es cierto?, en una materia. Pueden ser médicos, hay muchos médicos por el momento que están, porque hay mucha demanda de periodismo de ciencias, medio ambiente, pero puede ser cualquier cosa, pero no comunicación, si quieren entrar en ese tipo de carreras. Hay también el estudio de comunicación social, eso no se puede, hay que decir eso también, pero un tipo de, un estudio como comunicación social y periodismo no existe porque en Alemania, en Europa en general, existe la convicción que esos son 5, 6, 7 estudios distintos. La teoría de la comunicación, comunicación audiovisual, cine, comunicación empresarial, periodismo, que son todas cosas totalmente distintas. Por eso hay 5, 6, 7 carreras. Comunicación social y periodismo no existe. Pero lo más importante para los medios es encontrar gente que tiene un tema y que pueden ser capacitados a partir de sus experiencias en sus carreras. Ok, ahí conocimos dos experiencias interesantes. La primera tiene que ver con la clase de redacción, que giraba alrededor de la publicación de una página o 2 páginas, ya no me acuerdo mucho, en un periódico. O sea, la clase de redacción se centraba en las orientaciones que el profesor le daba y las discusiones que tenía con los periodistas de cara a la publicación de esa página o esas 2 páginas en el periódico. O sea, había teoría evidentemente y había conceptualización y había discusión, pero en esencia la clase aterrizaba en la producción de esas informaciones. Los estudiantes lo contaban digamos que con mucha riqueza en cuanto a su nivel de formación, porque decía que en esas discusiones que tenían, en las que cada uno tenía su punto de vista sobre lo que estaba pasando, aprendía mucho más que si lo hicieran de repente, si estuvieran en una clase magistral, ¿no?, como la que eventualmente tenemos nosotros. Y la otra experiencia interesante es la de la radio Mephisto, la radio de la ciudad. Lo más aproximado que yo he visto en Colombia a Mephisto es lo que vi recientemente en la Universidad de La Sabana. Por aquí está Adriana Guzmán. Mi admiración siempre por lo que hacen en esta universidad. En Mephisto, los estudiantes se encargan de todo el proceso de producción. Digamos que ahí no hay un docente que oriente absolutamente nada. Las secciones están divididas. Hay un equipo que maneja el tema del humor, otro equipo que maneja actualidad, y todos están allí produciendo. Ahorita vamos a ver algunas fotografías. En función de los mensajes que se van a transmitir a la ciudad, y esa es la emisora que más se sintoniza. Veo entonces, Ramón, para hacer la pregunta puntual, que la formación en la universidad es muy práctica. La pregunta ahora es, elementos transversales como los que echaríamos de menos, tales como las humanidades, las historias del arte, ¿dónde se ven? ¿Cómo? Así que ¿dónde se ven? ¿En qué momento el estudiante recibe esa formación? Que tú decías al principio es necesaria para digamos que contextualizar el mundo del periodista. Eso es, muchos estudiantes que están trabajando en esa radio, que es un poquito el radio ejemplo de estudiantes en Alemania, están estudiando economía, están estudiando medicina, están estudiando deportes, están estudiando cualquier cosa y entran allá. Así que no son periodistas en formación, puede ser cualquier estudiante. ¿No es cierto? Pero otra vez para subrayar con lo que dijiste tú, ahí un docente no tiene el derecho a involucrarse. No puede venir allá. Puede venir y discutir, pero no tiene ningún derecho a cambiar cosas. Eso es algo muy importante, por eso ese medio tiene tanto éxito en esa ciudad. Bien, fuimos entonces ahora a Dortmund, estamos en el tercer día. Dortmund que a nosotros nos parecía muy atractiva porque, bueno, estaba el equipo
¿cierto? El Borussia Dortmund. Había que ir a este lugar. Pero ahí encontramos la carrera de periodismo. Antes hago una aclaración. En Leipzig teníamos la maestría en periodismo. Y la Universidad de Leipzig lleva alrededor de 100 años formando periodistas. Mientras Alemania estaba dividida, esta universidad formaba a los periodistas 100 años, de manera que la tradición, y a rescatar el tema de la tradición es muy importante. ¿Qué vimos en Dortmund? La universidad más fea de Alemania, hablando de los edificios, impresionante, un frío tremendo, la comida malísima. Muy mal. Bueno, esas son las cosas más importantes. No fuimos al estadio. No fuimos al estadio. Y llegamos a Dortmund después de haber atravesado, después de haber pasado muy cerca por Bielefeld, que es la ciudad más hermosa de Alemania. La Bielefeld, eso es un chiste entre nosotros, pero igual. Así que de ahí viene Niklas Luhmann, su favorito filósofo en Alemania. Lo que pasa es que los alemanes dicen que Leipzig que Bielefeld no existe, que lo único que tiene es un equipo de segunda división y Niklas Luhmann. Conocen más el equipo de segunda división que a Luhmann. ¿Es así? Muy bien, entonces Dortmund. Así para contextualizar un poquito el viaje. Vimos dos universidades, las mejores universidades en periodismo. Y después vamos a hablar sobre el voluntariado, que es más importante en cuanto a la cantidad de la gente que está capacitada. Pero esas dos universidades tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque en Dortmund también es un proceso de producción permanente. Es un proceso de producción permanente donde los estudiantes vienen y directamente están capacitados en cuanto a escribir, a hacer cosas. Así que tienen, sobre todo, por supuesto, laboratorios impresionantes donde tienen todo el día la posibilidad de entrar, de producir cosas, tienen su canal de televisión. Y lo muy importante, lo que ven ellos, es un proceso mutuo. Otra vez el tema del enabling. Ven a los estudiantes, a gente que pueden ya capacitar a los capacitadores. ¿No es cierto? La idea es no tener el profesor que habla frente a los estudiantes, al revés. Así que es una discusión perpetua. Y eso es algo lo que hace muy exitoso ese programa. También ya tienen, el programa es exitoso también porque tienen el voluntariado integrado. Por eso todo el mundo quiere estudiar allá. Tienes 4 semestres de periodismo, después 1 año de voluntariado en un medio muy, muy importante y otros 4 semestres de estudio. Haces una tesis pequeñita que no es tan importante, bueno, es importante, pero no tan importante. Ya tienes tu medio donde puedes trabajar y tienes al mismo tiempo un estudio. Eso es la formación dual. Y eso es súper exitosa, pero es muy, muy difícil ingresar allá. Así que hay que ser muy, muy bueno para ingresar allá. Eso es un poquito el problema, por eso también es otra vez la discusión de la élite que están formando allá. Pero los medios están totalmente felices con esa gente. Tienen su estudio de periodismo que siempre está basado también en contenidos. Ahí en la universidad hay una carrera de una maestría de periodismo y música clásica, además. Hay una maestría en periodismo y economía, que es clave para mí. Aquí en Colombia, con todo respeto, me gusta mucho el país, pero eso no existe. Aquí hay economistas que escriben los periódicos, pero no hay periodistas que han aprendido algo sobre cómo escribir como periodistas para que la gente entiende. Así que el tema de la inclusión otra vez. Y ahí eso es la idea básica en Dortmund. Yo creo que ya es el momento de hablar del voluntariado. Lo hemos anunciado tanto que creo que es importante aterrizar ya en lo que tiene que ver con él. ¿Cómo funciona el voluntariado? ¿Quién determina el número de voluntarios, si podemos seguir llamándolos voluntarios? ¿Quién les paga? ¿Cuánto les paga? ¿Cuánto dura el voluntariado? Bueno, para los estudiantes que están aquí, tal vez lo más importante es cuánto les pagan. Les pagan entre 1.000 euros y 1.800 euros. Así que la idea es que ya están pagados, pero ya también están trabajados. Cada año son en la Deutsche Welle, para dar un ejemplo, que es un medio pagado por el Estado, pero sin embargo de derecho público. Muy complicado, pero es así. Entonces están pagados por la Deutsche Welle, están capacitados en la Deutsche Welle, tienen sus salones allá, sus salas allá, pero de profesores de afuera. Entonces la capacitación funciona así. Están ahí un mes
El primer mes es capacitación básica. Hablar sobre contenidos es muy, muy estresante ese tipo de capacitación. Después, nunca hay notas. Eso es algo muy importante, ¿no? Así que el concepto en Europa no maneja la idea de notas. Porque si tú tienes una buena nota y no sabes escribir, ¿para qué tener una nota? Así que la nota, y yo sinceramente en mis clases, yo tampoco no tengo para mí la nota no tiene ninguna experiencia. Así que en un voluntariado no hay notas, eso es clave. Es un poquito la idea del medical school en los Estados Unidos. Una vez que has entrado allá, es muy difícil, te protegen, te apoyan, no te echan. Eso es algo muy importante para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. Entonces, 18 meses, por ejemplo, un mes de capacitación básica y van a la redacción de noticias, por ejemplo, de deporte, de televisión, no sé qué, vuelven a la capacitación. Entonces, siempre es un proceso mutuo. Y en las redacciones están como periodistas, como colegas, son colegas, ya trabajan, ya tienen y trabajan como los otros periodistas también, pero tienen el derecho de hacer más errores. Y durante toda la carrera tienen un periodista que les acompaña normalmente. Así que tienen alguien con quien les ayuda, donde puedan llorar un poquito, tengo un jefe malo, así que pero tienen alguien que les acompaña. Eso para nosotros es algo muy importante también. Hablando del voluntariado, y eso es una cosa muy, muy clave. La idea del maestro es que es el maestro o el acompañante que también al final de la carrera encuentra un trabajo para el joven. No sé si ustedes me entienden. Así que él es el puente al trabajo. En la Deutsche Welle, por ejemplo, si alguien muestra interés en periodismo y economía, él conjuntamente con el estudiante y el jefe de la redacción buscan posibilidades para que él pueda trabajar allá. Si él no quiere trabajar allá en la Deutsche Welle, busca trabajo en otros medios. Y el éxito del profesor acompañante de la capacitación es exactamente eso. Si tienes un curso de 8 o 10 y solamente 6 han obtenido un trabajo bueno después de la capacitación, hay que repensar la capacitación. Entonces había errores. Y son muy estrictos con eso. Okay. En algunas universidades, el estudiante que está en voluntariado termina el proceso de formación en el periódico. En otras, como el Dortmund, regresan a la universidad a devolverle un poco la información de la formación al proceso académico y a los estudiantes. ¿Cuál es el porcentaje de vinculación que logra uno de estos muchachos o los muchachos que van al voluntariado? Es decir, ¿el 90% de los que van a los medios de comunicación se quedan trabajando en él? Yo diría 70% es en el mismo medio, pero de vez en cuando encuentras un medio mejor que te paga mejor, entonces te vas a este medio. Así que, pero yo diría, cada uno que empieza allá va a tener un trabajo bueno. Eso es la idea. Y lo encuentra. Muy bien. Pero otra vez, así que no son las masas, ¿no? No son las masas, son pocos. Porque los medios exigen esto. Así que exigen los muy importantes. Y solamente para añadir una cosita. Ese proceso, hablando otra vez sobre los aliados. Los aliados han tenido una idea que viene de la BBC. Ellos han dicho que la capacitación de periodistas jóvenes es muy importante porque los periodistas jóvenes también capacitan al medio. Ese tipo de capacitación obliga al medio a tener una planificación a medio plazo. Obliga de pensar qué necesitamos y qué es buen periodismo. ¿No es cierto? Así que esa es otra de las ideas, no sé si me explico, pero eso es una de las ideas que también forman o son parte de ese tipo de capacitación. Bien. Luego fuimos a Bonn y de Bonn volamos a Berlín otra vez. Ahorita hablamos un poco de la Deutsche Welle, que es la experiencia que revisamos, Deutsche Welle Academy, experiencia que revisamos en estas dos ciudades. Pero en Berlín, de regreso, fuimos a un sitio que a mí me encantó, que es el edificio, como el edificio de la prensa o el edificio de los periodistas. Este es un edificio, bueno, esa es la torre de televisión, en la que me sentí un poco como observado ahí, como
era como no sé, como la torre de la que la Alemania democrática... Era el símbolo. Era como un ojo que nos veía a todos un poco, Sí. ¿no? Bueno, eso es Deutsche Welle, sigamos. Esa es la escena en la que el director de la Academia del Periódico nos contaba un poco qué es lo que hacían con el voluntariado. Sinceramente nunca he comido tan bueno en la Deutsche Welle. Así que solamente cuando vienen los latinos. Los periodistas latinoamericanos, evidentemente. Esto es Mephisto. Ahí está Patricia Nieto, les presento a Patricia Nieto, debía estar aquí con nosotros, pero no está. Ahí está observando la foto de registro de los periodistas. La persona que está allá es una de las coordinadoras del grupo. ¿Sigue? Bueno, tú tienes que hablar de esto. Eso es Mephisto, del Fausto. Así que hablando de Goethe, entonces ahí es el sótano donde ha pasado una escena muy muy importante en esa obra, entonces todo el mundo quería ir allá. Había que ir allá. Esa es la iglesia donde emerge todo el movimiento protestantista. ¿Sí? Mephisto otra vez. Mephisto. Ahí están los estudiantes con su registro. Me pareció también interesante que el cubículo de los que hacen humor era un cubículo sagrado, ¿no? Nadie se podía asomar allí. Estaba cerrado, uno podía medio asomarse y saludar y cerrar enseguida porque eso estaba en un proceso creativo. Y en el proceso creativo no se podía interrumpir de ninguna manera. ¿Sigue? Esa es una de las cabinas que tienen para producir. Símbolo. Ahí están los estudiantes produciendo. Ese es Ramón en el tren de regreso. Estábamos en Navidad, entonces algo de Navidad. Ahí estábamos llegando a la universidad más fea del mundo, según Ramón. Mephisto, eso es Dortmund, ¿no? Ahí están las periodistas, el grupo en Dortmund. Tal vez vuelves una vez. ¿Vuelves? Eso, porque esos estudiantes, eso también es eso en Dortmund. Y ahí la idea del intercambio es muy importante. No hemos hablado de eso. Así que los estudiantes ahí están obligados de estar por un año afuera del país. Y ellos, por eso ellos hablaron perfectamente, bueno, muy buen español. Muy buen español. Y ellos estuvieron en México, creo, en otro. Entonces, eso es parte del estudio. Salir de la ciudad y, mejor, si es posible, salir del país. Entonces, eso es algo muy relevante, que esas dos universidades que son muy buenas, tienen contactos en todo el mundo. Y eso es algo, y entonces lo organizan de una manera, es como un intercambio, un estudiante puede venir, el otro, entonces no hay muchos costos. Eso y lo ven como muy, muy, muy relevante para conocer otras realidades mediáticas. ¿Sigue? Bueno, la foto de rigor, ¿sigue? Sigue, por favor. Este es un personaje muy interesante que encontramos en Bonn. Este fue maestro de Ramón. Y bueno, tú tienes mejores elementos para hablar sobre él. Pero es un personaje bien interesante, enseña televisión y lo enseña de una manera muy particular, ¿no? Los periodistas que íbamos invitados a este recorrido teníamos que hacer ahora de fuentes de información y ser entrevistados por un colega. Yo fui, por ejemplo, embajador de Bolivia. Y entonces a mí me entrevistaban y tenía que responder como un embajador de Bolivia. Y este personaje, mientras uno estaba estábamos al aire, pasaba con una escoba barriendo, ¿no? Y entonces uno se distraía, pero eso hacía parte del proceso de formación. ¿Cómo es eso? Bueno, la idea es, ahora eso suena abstracto, pensar la capacitación siempre del escritorio del periodista. O de lo que verdaderamente tiene que hacer. Y un periodista está en esa situación y muchas cosas nunca funcionan, ¿no? Entonces, la idea de ese entrenamiento es mantener una claridad, no dejar distraerse, ¿no es cierto? Y eso fue difícil para ustedes, me imagino. Así que ese tipo de capacitación también se hace para 2, 3, 4 semanas, entonces siempre cada día entrevistas por televisión, cada vez y la idea es con entrevistados reales. Ahí no lo hicimos, pero eso es un poquito el concepto, ¿no? Entonces, él es verdaderamente, y él hace lo que solamente para retomar lo que dijo Toby también. La idea es, él a un periodista
te muestra cómo funciona una cámara. No solamente qué botón, sino cómo funciona internamente, qué contiene. Así que porque dicen, si yo soy como periodista en un medio electrónico, solamente puedes saber trabajar si yo conozco muy bien la técnica. Eso para nosotros siempre ha sido lo más aburrido, pero por él es muy divertido, entonces funcionó bien. Sí. Ahí estamos en el estudio, ¿sigue? Estamos en uno de los salones de capacitación de la Deutsche Welle en Bonn. Ahí está la escoba. Ahí está Ramón con Patricia Nieto de nuevo. Ahí están molestando. Y este es el lugar del que les hablaba. Esto es en Berlín. Tal vez decir, no quiero extenderme tampoco, pero la idea de esas capacitaciones siempre viene un periodista de verdad de afuera, que hace la evaluación. Así que bajo los criterios que están desarrollados con la Deutsche Welle. Así que en ese caso fue la jefa del departamento de Internet en español, así que entendió todo lo que hicimos. Así que ellos dan la evaluación. Y eso me parece también para estudiantes, siempre es posible, ¿no es cierto? Invitar un periodista de verdad que discute los trabajos, los contenidos con ellos y que decide, eso podría ser publicado por esa razón. Hay una cosa que siempre menciono en este caso, evaluación. El tema de evaluación del feedback es algo clave y cada profesor o periodista en la Deutsche Welle por lo menos tiene una semana de capacitación en esto. Para resumir eso, en la evaluación o retroalimentación no existe la palabra buena o mala. Solamente funciona o no funciona. Porque si dice malo y bueno es algo absolutamente personal y hay que verlo de la teoría del funcionamiento de procesos. Eso fue muy interesante. ¿Funciona o no funciona? No, ni bueno ni malo. Ese es el lugar del que les hablo. Vamos atrás un segundo. Ese es un edificio en donde solamente funcionan periodistas, donde solamente están periodistas y agencias de periódicos, agencias de información, corresponsales de periódicos. Y ahí hay una gran sala de prensa en la que los periodistas invitan o convocan a las fuentes a dar información. A diferencia un poco de lo que ocurre en nuestro país, no es la fuente la que convoca la rueda de prensa, son los periodistas quienes lo hacen. Y allí van los voceros de gobierno, van 2 o 3 veces a la semana, van al lugar, a la sede, al templo de los periodistas un poco. Y los que están allí juzgarán si es interesante o no y bajarán a la rueda de prensa. Los que no, pues se quedarán haciendo sus cosas. Pero me parece que toda esta formación parte de un elemento de respeto hacia la profesión que se nota muy bien en un escenario como este. Digamos, en Argentina también lo quieren implementar, para decirlo así. Eso también nos regalaron los aliados, ¿no? Que han dicho, el cuarto poder hay que tomarlo en serio. Ellos tienen que convocar, ellos tienen que decir quién puede hablar y no. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, los medios, el gobierno no tiene periódico, no tiene canal, así que no tiene el derecho de emitir, para decirlo así. Solamente a través de los periodistas. ¿Sí? Para finalizar, salvo mejores opiniones de parte de Ramón, tuvimos una reflexión sobre qué posibilidad de implementación de este formato, de este esquema, de este sistema, habría en países de América Latina. Obviamente la discusión no se zanjó en ese momento y creo que no se va a zanjar durante mucho tiempo. Algunos miraban la posibilidad, otros la descartaban por completo, porque implica cambiar paradigmas, ¿no? El paradigma primero de la formación en las escuelas de comunicación y periodismo que tenemos, implicaría inclusive cambiar la estructura, cambiar el norte de lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de las empresas mediáticas, en cuanto tienen que asumir una responsabilidad mayor, más allá de la simple afirmación del divorcio que hay entre las facultades y las salas de redacción. Implica también cambiar el paradigma que tenemos como cultura alrededor de la profesión. Si hay algo que me preocupa a mí, un poco de la experiencia, y tal vez esto no lo he comentado con Ramón, es que el debate que tenemos en Colombia sobre si esto debe ser considerado una profesión o un oficio, podría
digamos que manifestarse en tendencias un tanto peligrosas en nuestro país, en tanto no tenemos afinada muy bien la concepción cultural sobre lo que es el periodismo. Yo creo, y es una opinión muy personal, que en tanto profesión el periodismo puede seguir siendo poesía. Yo creo que en Colombia el debate sobre si somos periodismo o somos oficios y somos profesión ha sido secuestrado de alguna manera por los opinadores de escritorio que sin muchos nexos con las facultades han venido asumiendo que cualquiera puede ser periodista. De hecho, la decisión de la Corte Constitucional que tumbó en aquel fallo histórico la tarjeta del periodista tuvo en cuenta un elemento que establece el artículo 20 de la Constitución cuando dice que la información es un derecho de los ciudadanos tanto en recibir como en dar. Pero ese mismo artículo 20 de la Constitución cualificó el derecho al decir que la información tiene que ser veraz e imparcial. El vendedor de dulces de la esquina, el lustrabotas del palito de caucho, pueden dar información y de hecho dan información. El taxista da información, pero esa información es veraz e imparcial. Yo creo que las facultades de comunicación deberíamos en general asumir una actitud un poco más contestataria frente a estos debates que han venido siendo secuestrados y exigir, desde mi perspectiva, que eso sea reconocido auténticamente como una profesión, más allá de la connotación poética que pueda tener aquello de oficio. Y lo digo después de haber estado en un país como Alemania, en donde para ser carpintero, por ejemplo, hay que estudiar, por ejemplo. Bueno, en general, siempre es difícil, ¿no?, comparar otras distintas realidades con nuestra historia de post-conflicto, pero ustedes también van a entrar en un periodo de post-conflicto, ya han entrado. Entonces se puede no adaptar, pero repensar algunas cosas, como nosotros también estamos aprendiendo mucho acá, sobre todo el valor de algunos periodistas que están haciendo cosas increíbles y arriesgando su vida. Ese tema no tenemos en Alemania, por supuesto. Así que la discusión, no sé, ha sido bastante fructífero, ha sido una discusión permanente. La Deutsche Welle para terminar con esto, antes de las preguntas, espero que haya muchos. Ha sido mutua, hemos aprendido también las necesidades, hemos repensando yo también muchísimos aspectos de la capacitación, pero creo el resumen era también, hay dos puntos, hay que trabajar con los medios para educarles también hasta cierto punto y hay que repensar la metodología en general. Bueno, no teníamos una pelota para evitar el aburrimiento, creo que algunos se aburrieron, pero esto es un poco lo que teníamos para contarles. Muchas gracias. Bueno, entonces, preguntas. ¿Quién quiere decir algo? Tendremos también un breve espacio para dialogar con los ponentes. Circulamos los micrófonos. Sí. Hola, una pregunta para los ponentes. Realmente el panorama que han presentado de la situación de, diríamos, los estudios de periodismo y la práctica del periodismo, del aprendizaje de la profesión, sin entendido que salvo Dortmund, salvo Leipzig, no hay más estudio, facultades de periodismo, solo estas dos en Alemania, es lo que os he entendido. Dos buenas. O vale, tres. Vale. Y no. el resto, entonces ahí también, cuando terminas tus estudios, siempre un voluntariado te ayuda para obtener un trabajo. Es que la palabra voluntariado nos resulta un poco extraño. Por la traducción, o sea, la traducción no es literal. Sí, entonces, claro, uno tiene otra experiencia tan diferente, que es que sí que existen centros de formación de periodistas y de comunicadores de comunicación audiovisual y de publicitarios diferentes, 3 o 4, podemos decir, especialidades. Y sí que a los periodistas en esos centros de formación tienen asignaturas prácticas donde hay profesores que vienen de la profesión
Y luego tienes otros profesores que sí que dan, por ejemplo, asignaturas como teoría de la comunicación fundamentales para que luego, tú has explicado que no es necesaria, pero que luego si no trabajan bien se hace necesaria y entonces se las hacen, la tienen que cursar. Entonces, claro, son modelos muy distintos de formación de profesionales, porque hay asignaturas teóricas, asignaturas teórico-prácticas y asignaturas muy vinculadas con la profesión. Mientras están estudiando la carrera, hacen prácticas profesionales en los medios y, bueno, también se intenta cambiar a los medios, pero los medios son empresas y tienen también ideologías y maneras de construir información y de crear conocimiento para la ciudadanía. Entonces, claro, para mí, que vengo de España, donde sí que tenemos los estudios de las facultades, donde tenemos intercambio Erasmus con facultades y escuelas alemanas, que van nuestros alumnos, vienen los vuestros, entonces me resulta extraño este sistema. Me recuerda más el máster que tiene El País, que tiene un máster ya, el diario El País, donde sí que dan unos contenidos ya, pero una vez han estudiado los alumnos. Tenemos asignaturas, o hay asignaturas complementarias, no son complementarias de conocimiento, hay asignaturas de historia, literatura, teoría, economía, y luego hay periodismos especializados, o sea, hay asignaturas dentro de menciones, en cuarto ya, donde el alumno se va dirigiendo hacia la profesión. Entonces pienso, me estoy extendiendo, pienso, porque son reflexiones que me han venido al escucharos. También, con perdón de mis colegas colombianos, anoche tuve la oportunidad de estar con unos compañeros que nos explicaban la situación del país y, claro, sinceramente, esta estructura de tanto poder a la empresa, que sean los únicos que formen a los profesionales y que la academia no intervenga desde el principio. 4 años, muchos créditos, formación práctica en empresas y luego un trabajo de fin de grado que tiene importancia sobre esto, porque claro, eso y perdona, es que si no pensar en lo que me contaron, nos contaron los compañeros anoche de la situación en Colombia, que hay problemas estructurales tan fuertes de política, de no sé qué, de seguridad, de tantas cosas, que los diarios o los medios colombianos se dedican a formar a los futuros profesionales, que me parece muy bien, pero que hagan prácticas, que ofrezcan prácticas, pasantías, bueno, no sé, es una reflexión que me ha venido, quizás es una experiencia tan distinta a la que uno tiene, que todos estamos abiertos a nuevas experiencias y a hablar con los ministerios y con las autoridades académicas para intentar a lo mejor cambiar los planes de estudio, pero de momento no me lo imagino así. Gracias, perdonad. Sí, usted tiene razón. La verdad es que un poco la presentación que hacemos no es en función de intentar cambiar las cosas ni mostrar esto como el modelo ejemplar. Así funciona y digamos que no es ni bueno ni malo, así es. Y la idea era simplemente contar la experiencia para que digamos que el que de alguna forma crea que se puede enriquecer con ella, de alguna forma lo puede hacer, ¿no? A mí en particular y al grupo en particular, digamos que generó muchas inquietudes. Y el debate del final fue interesante justamente por eso, por la pregunta un poco que nos formulábamos, ¿no? ¿Qué tan factible es utilizar parte del modelo o la totalidad del modelo en un entorno como el que vivimos en nuestros países? Es que la academia tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que haber estudiado algo, tiene que tener su maestría para entrar en un voluntariado. Así que no lo empiezan con 18 años. Así que eso creo que hay que tener eso muy bien claro, ¿no es cierto? Así que ya son profesionales y después, en Dortmund es un poquito distinto, pero en los otros casos normalmente ya tienen su voluntariado, es su trabajo. La academia en general tiene esa función. Así que la idea es pensando del escritorio del periodista. ¿Qué tiene que saber para sobrevivir en su trabajo económicamente, socialmente? Si tiene familia, tiene que pagarla. Así que pensarlo de ahí, deductivo, para decirlo así, y no inductivo.
También, por ejemplo, en la capacitación de la Deutsche Welle o el WDR, que es una emisora muy grande, también tienen historia. Hay una cosa de historia, porque claro, en Alemania es súper importante, pero no lo piensan, no empiezan con, no sé, con el año 300 y el Carlos Magno en el año 800. Empiezan siempre con los problemas actuales del país y de ahí deducen. Esa es un poquito la idea periodística o la idea como es la capacitación. Pero esa discusión con la academia es clásica. Así que eso siempre ha sido. Lo que a mí también me interesa, porque aquí son muchos estudiantes, ¿qué piensan los estudiantes sobre eso? ¿No es cierto? Así que hay que aprovechar un poquito también lo que piensa, pero creo que tú también tienes una inquietud. Sí, voy a hacer una intervención muy pequeña y es precisamente hacer una relevancia con respecto al acceso deductivo que ustedes señalaron ahí en su exposición, porque sí, por lo menos a nivel de práctica docente encontramos ese fenómeno no solamente en la carrera de comunicación social, sino en todas las carreras, yo creo que en Colombia, y es que tú encuentras un profesor, por ejemplo, de iniciativa empresarial, pero nunca ha puesto una mesa de frito o un carro de perro, ¿me entiendes? El profesor que viene y te enseña manejo de fuentes y resulta que lo último que escribió lo hizo hace 5 años, el profesor que te enseña televisión y no tiene ni idea ni siquiera de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo menos desde el punto de vista de las prácticas docentes, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Pero antes de que tal vez los estudiantes dicen algo ahí, una cosa también me parece muy importante. El problema es en Alemania exactamente esto. Tienes muy buenos profesionales, pero para explicar por qué funciona una frase, por qué funciona una entrevista o no, tienes que tener conocimientos teóricos. Si yo no sé nada del lenguaje del cuerpo, si no he leído algunos trabajos básicos, no puedo explicar al periodista por qué no funciona su entrevista en la televisión, ¿no es cierto? Eso es el gran problema también. Entonces, ese sistema que hemos intentado mostrar un poquito significa una inversión muy grande en los capacitadores. Eso es un gran tema y hay que pagarles muy bien, porque si no, no lo hacen. Ramón, creo que, bueno, quedó claro cuando empezaste la charla con Alberto, que es un problema de aptitud, o sea, hay un problema de aptitud que se reconoce, como el que nace y la tiene, puede ser periodista a pesar de que su profesión primaria haya sido ingeniero. Ok, el tipo tiene algo para que pueda ser pulido después y ser periodista. Pero lo que me llama la atención es la división entre la comunicación social y el periodismo, que no es nada nuevo. Lo que pasa es que aquí es un secreto, o no se quiere, como las parejas que tienen alguna relación pero la tienen oculta. Igual, el comunicador social no es periodista, eso se sabe en Colombia también. El hecho de que seas comunicador social no te va a formar milagrosamente porque saliste con el título como periodista. Comunicador social es una cosa y periodista es otra. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un embeleco en las titulaciones de comunicador social periodista, y de pronto yo tengo una alumna en 7º semestre que escribe pésimo, que no tiene vocación por la reportería, pero de pronto en las otras clases de teoría de la comunicación, de comunicación organizacional, es excelente. Entonces tiene que lidiar con el lastre de que tiene que rendir en lo que no le gusta, que de pronto es el periodismo, y para lo que ella estudió comunicación, que es la cosa organizacional o no sé. Entonces, yo creo que es hora de que vayamos pensando en dividir la comunicación social del periodismo. Porque realmente, además, que el binomio del comunicador social que trabaja, por ejemplo, en una empresa y hace periodismo es nefasto, éticamente es horrible. Porque el tipo está ganando un sueldo público, haciendo organizacional en una empresa del Estado, y ese mismo hombre es el que supuestamente va a informar de una manera objetiva. No la va a tener porque está dependiendo de un funcionario público. Entonces hay que separar definitivamente la comunicación social del periodismo. Y asumir un poco que se trata también de la formación de una élite de hombres y mujeres que van a estar al servicio del derecho a la información y al servicio de la comunidad. Eso habría que tenerlo claro. Pero no perdamos tampoco de vista que el origen de esta amalgama de comunicación y periodismo tiene que ver con una sentencia, justamente la sentencia que tumbó la tarjeta profesional del periodista. Cuando eso ocurre, muchas facultades, no voy a decir todas, pero muchas facultades, que eran facultades centradas en el ejercicio de formación de periodistas, cambiaron a la condición de comunicadores para subsistir en el mercado de la formación. Eso digamos que
debería ser el gran debate hoy, ¿no? Revisar un poco esa decisión y mirar hoy los sentidos de la formación. Buenas, o sea, un comentario con respecto a lo que acaba de decir el profesor, creo que es profesor, bueno, el docente, sobre la división de comunicación social periodista. Yo opino que todos los comunicadores organizacionales también deben saber escribir. Y eso se prueba con estudios. Un estudio reciente que yo hice, bueno, no tan reciente, hace 2 años, pero acabó de salir publicado en la revista Signo y Pensamiento de la Javeriana, dice, por ejemplo, como más del 80% de los DIRCOM, directores de comunicación de las 20 empresas más grandes de Colombia, su profesión es periodismo. Ellos estudiaron periodismo, no hicieron ni énfasis en comunicación organizacional, estudiaron periodismo la mayoría. Y estos son los que son contratados. Y voy hacia un debate que va aún más allá. En este momento yo estoy asesorando una tesis en la Javeriana, que es cómo el periodismo está desapareciendo y se está convirtiendo en relaciones públicas en Colombia, a pesar de que trabajemos en los medios de comunicación. Y para nadie es un secreto que los que tienen el poder en los medios o los dueños, perdón, de los medios de comunicación en Colombia son los grandes empresarios, dueños de monopolios y oligopolios. Entonces ni los periodistas están haciendo su trabajo ético porque no pueden. O sea que ahí hay otro debate, que si en realidad el periodismo sigue siendo periodismo hoy en día o se está convirtiendo en comunicación organizacional o relaciones públicas, con la diferencia que cuando yo trabajo para IBM, por ejemplo, como comunicador organizacional, yo digo yo estoy trabajando para IBM, pero el periodista no dice en el tiempo que está trabajando para Banco de Bogotá, para el Grupo Sarmiento, etcétera, pero no están haciendo su trabajo tampoco porque no pueden o se queda sin trabajo. Entonces yo pienso que ahí hay un gran debate, pero todos los comunicadores debemos saber escribir. Debemos regresar a lo básico, y eso lo pedían los DIRCOM en Colombia, estas 20 empresas, que los jóvenes hoy en día recién egresados dominan mucho los medios virtuales en nuestro país, pero no saben escribir bien. Y piden regresar a lo básico en el currículum académico. Gracias. En Alemania hay un debate en estos momentos porque el vocero de la jefe de gobierno fue un periodista muy prestigioso que decidió irse para lo que ellos consideran la otra orilla extrema. Y hay un debate porque lo asumen, me corregirá si no estoy en lo correcto, como un acto de traición al periodismo. Este es un sujeto que, siendo un gran profesional, siendo un gran periodista, no va a volver al periodismo, porque el periodismo lo asume como un gran traidor. Yo le decía a Ramón, qué cosa tan distinta la que hay en nuestro país, en donde frecuentemente vamos del lado de la fuente y volvemos al periodismo, sin ningún tipo de pudor. La prueba más fehaciente es que un periodista es el presidente de Colombia. Pero bueno, frente a lo de la desaparición, que a mí me aterra un poco, yo creo que el periodismo no está desapareciendo. Yo creo que la formación en periodismo, o el interés por el periodismo, se está volviendo un poco más exclusivo. Y esa debería ser como la actitud que asumamos las escuelas de formación. Formar en verdad élites, yo creo que debería ser eso un poco. Ahí hay una opinión, pero te escuchamos, tal vez así. Ahí está. Bueno, yo siempre he tenido una duda si realmente la objetividad existe en la redacción de un hecho noticioso cuando un periodista, o sea, en el periodismo, si realmente existe la objetividad. Porque siempre hay como una faceta, una posición. Pueden decir, evitar posiciones, pero uno está con respecto a un tema, un debate sobre varias posiciones y de pronto uno va y se apoya a una y a la otra le tira puya. ¿Cómo? Es que tienes toda la razón, no existe objetividad. ¿Qué podría usted decir en ese sentido? Un periodista tampoco educa. Así que a esos mitos, para mí personalmente, un periodista que educa, toma la decisión, está haciendo algo como un dictador. Yo no tengo el derecho de educar, puedo tener el derecho de dar, regalar información y opinión, y el que se educa es el oyente, es el lector y tal. Pero respondiendo a eso, objetividad no existe. Lo que existe es hacer transparente mi investigación y mi postura. ¿Quién soy? Eso puede hacer transparente. La objetividad, eso es un mito, es una idiotez.
Así que además, bajo de la objetividad se esconden cosas muy feas, ¿no es cierto? Si yo digo como periodista, yo soy objetivo, pero no lo soy, vendo algo malo, algo que no es cierto. Por eso te doy toda la imparcialidad tampoco no existe. Lo que existe, lo que puedo hacer transparente lo que estoy haciendo, lo que sé y lo que estoy haciendo. Y eso puede llegar a algo como se puede acercar a una objetividad. Me parece muy importante. Bien, muchísimas gracias al auditorio y a nuestros... ¿tenemos otra pregunta? Con las buenas tardes y antes de irnos a almorzar. Mucho gusto, mi nombre es Cindy Torregrosa, de 9º semestre de la Universidad Autónoma del Caribe. Partiendo de la opinión de la profesora, yo creería conveniente de alguna manera aportarle al panel y al auditorio, basándome en que tengo 2 experiencias en ambos campos de la carrera que estoy estudiando. Hago prácticas en una fundación donde trabajo en el departamento de comunicaciones y además trabajo en Madrigal Estéreo, la única emisora de Soledad. Estoy haciendo periodismo y estoy haciendo comunicación social. Partiendo de eso, yo podría, de alguna manera muy respetuosa además, a la profesora contestarle que el hecho de yo saber hacer un comunicado o informarle de alguna manera muy puntual a una comunidad, además a un público muy dirigido, que sería el público empresarial, y enfocándolo de alguna manera en un público interno, no se relaciona de alguna manera ni se es semejante al periodismo como tal. Por lo tanto, yo creería que, de alguna manera, y que no suene grosero, el hecho de yo saber hacer un comunicado no significa que yo sepa hacer una crónica, o el hecho de que yo tenga el perfil de saber escribir un comunicado para una empresa no significa que yo cumpla con las condiciones de poder hacer un perfil periodístico, un reportaje. Eso contestándole a la profesora. Y tengo una pregunta, partiendo de las 2 premisas que expuso el señor Ramón. Los medios de comunicación de alguna manera son una institución formadora. Y la segunda premisa, que es los periodistas jóvenes también capacitan al medio. Teniendo en cuenta esto, mi pregunta es la siguiente: ¿funciona la práctica academia en nuestro país, teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo las prácticas a partir de 7º, 8º semestre y 9º, 10º? No tenemos un título aún, pero de alguna manera los 7 semestres que hemos cursado nos permiten trabajar en estos campos. ¿Funciona esto dentro del país, en Colombia? Y es evidente que no es competente con lo que funciona en Alemania, pero sí da resultados el hecho de empezar las prácticas desde 7º semestre. Ahora te quiero responder no como el periodista de Alemania, sino como el profesor de la Universidad de Barranquilla, del norte. ¿Listo? Así que porque no tengo el derecho de decir si funciona o no. Es que solamente tengo algunas observaciones. Yo siempre me pregunto exactamente eso: ¿por qué no tener tal vez una maestría? Porque muchas veces creo que el periodismo no es un pregrado, sinceramente, porque son muy jóvenes que entran allá. Pero ¿por qué no tener una carrera de periodismo como la Universidad de Antioquia? ¿Por qué no implementar ideas muy, muy prácticas? ¿Por qué no trabajar directamente desde el primer semestre conjuntamente con un medio, hacer semilleros? Así que encontrar esos aliados para ver cómo se puede profundizar desde el principio la práctica, deduciendo, claro, siempre implementando la teoría que necesito para entender cuál error he cometido, por qué no ha funcionado o funciona algo lo que hago. Así que eso sería una respuesta. Sinceramente, yo tengo estudiantes sobresalientes que son muy, muy buenos, pero al final, porque yo tal vez comito un error, no tengo los contactos a los medios, y como ya lo había dicho, yo creo que el profesor tiene que ser el puente, tiene que encontrar esos jóvenes en esa realidad colombiana que son muy buenos, que podrían ser buenos periodistas, y apoyarles a encontrar un trabajo con mis contactos que tengo o que tendría que tener. Eso es un poquito eso. Y muchos de esos estudiantes al final, eso es mi experiencia, deciden, no,
gano poco, el profesor no tiene los contactos, no me puede apoyar, entonces trabajo para una empresa grande, como en la oficina de comunicación, ¿no es cierto? Y eso es una pérdida. Yo creo que la sociedad tiene que asumir, tiene que entender que el periodista es importante como el médico, porque es parte de una democratización del medio, del país. Así que esa convicción, sinceramente, no la veo. Eso no tiene mucho que ver con las universidades, pero en general yo creo que todavía existe la opinión, un periodista, cada uno puede ser periodista, ¿no es cierto? Es un poquito eso. Y por eso yo creo que muchas veces la formación de los periodistas no funciona muy bien en Colombia, sinceramente. Ahora, yo creo que, con esto ya cerramos porque nos vamos a almorzar, creo que la práctica profesional pudiera ser el germen de un voluntariado si existiese voluntad política en los medios de comunicación para afincarlo. Porque evidentemente tenemos 6 meses de práctica, que a la postre no son 6 meses, sino 4 meses, por el número de horas. Cuando el estudiante empieza a aprender las rutinas del medio de comunicación, en ese instante tiene que despedirse. Y entonces alguien expedirá una nota en la que diga, hizo una excelente práctica profesional. Si extendiéramos para empezar la práctica, número 1, si esa se asumiera no como una pasantía, dentro del medio, sino como una práctica realmente, como un voluntariado, si sea, nosotros nos consideraran realmente en nuestra condición de practicantes como auténticos periodistas, que además recibiéramos un salario decente en la práctica profesional, porque no lo es y todos lo sabemos, no lo es, otra historia podríamos estar contando. Por eso decía en un momento que cambiar hacia la posibilidad de un voluntariado implicaría modificar una concepción, creo yo, equivocada que tienen los medios de comunicación. Ese paradigma habría que hacerlo rodar un poco. Pero implicaría también hacer rodar su paradigma sobre el salario y amén de la remuneración al practicante, habría que mover las estructuras salariales que en este momento se están reconociendo para los periodistas en Colombia, que todos sabemos es una estructura bastante pobre. Yo sé que los estómagos ya están gritando para traducir un dicho alemán, pero quiero añadir una cosa que me parece importante. Lo que hacemos mucho, las universidades buenas hacen 2 o 3 meses al final de la carrera una materia, una asignatura que se llama encontrar trabajo. Suena raro, ¿no? ¿Cómo puedo crear mi propia empresa periodística? Porque eso es un trend, eso está pasando, ¿no? Si los medios ya tienen sus problemas, entonces yo tengo que montar mi propia página y hacerla exitosa. ¿Cómo encontrar un trabajo? ¿Con quién tengo que hablar si me interesa el periodismo de economía? ¿Quién conoce a alguien en la semana? ¿Quién conoce a alguien en el colombiano? ¿Cómo lo encuentro? ¿No es cierto? Así que ser puente, y eso es una necesidad muy, muy importante si queremos cambiar a medio plazo o a largo plazo los medios, ¿no es cierto? Lo que es muy, muy difícil, pero eso es algo lo que para nosotros y para mí también sería posible implementar rápidamente en cualquier universidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes de este primer momento del encuentro académico de AFACON. Retomamos a las 2:30 de la tarde